Estamos aquí con JACKSPEKTRA. Un aplauso para JACKSPEKTRA, por favor. JACKSPEKTRA, ¿qué tal estás? Estoy bien. Holy fuck, man. Are you learning Spanish or something like that? Sí, sí. Do you like it? Do you like it? Sí, es muy divertido. Well, it's really difficult too, okay. Un poco, sí. Oye, no está mal la pronunciación, No. ¿eh? Lo que ha dicho es que su chica es de aquí, española. Vale. Por eso correcto. se nota. Vale, correcto, está bien. Sé que la comunicación es importante. Te voy a preguntar por las partidas, por estas 2 primeras partidas. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto estas partidas de estas 2 primeras jornadas? You understand? Yeah. Holy fuck, man. I was supposed to be here as a translator. I'm probably gonna leave. No, traduce la respuesta. Yeah, I mean, I'll answer in English because it's a bit advanced. But the first game versus Movistar Riders, I think, as Alvar said, we had a big advantage in draft. They had a comp that was all really going in, and we had a comp that was really good at peeling back. And I think we had a bit of a rough early game, and it looked tough, but I feel like we all are pretty mentally resilient in official games, and we managed to come back. And in the second game versus Barca, I think it was harder to play. I was Jin versus Sion, and I did 100 damage per auto to him, so it was like harder to progress the game. But through, I think, creative team fighting and finding good flanks, we were able to get that win as well. And it makes me feel confident because I felt like bot lane, we didn't play the best. And if we can win, even when we're not playing the best on bot lane, then how good will we be when we're playing really good on bot lane? Si quieres traduzco. Sí. Claro, es que yo lo he entendido, pero siempre se me olvida. Gente, ¿vosotros lo habéis entendido o lo traduce Álvar? Traduzco. Por si acaso. Traduzco muy rápido. Nada, simplemente ha dicho el draft contra Heretics, que es lo que yo he explicado un poco antes, que sería muy ganador, porque tiene la composición de Riders era una composición de go-in y la composición de Heretics era un buen kite-back, ¿vale? Y teníamos muchas herramientas para pararle su engage. Después de la partida de Barça dice que no estaba tan confiado, dice que hay varias teamfights que con Jin le pega como 100 de daño por auto a Sion, que le hacía como cosquillas. Pero lo que sí que dice es que la botlane, estas 2 partidas no hemos jugado tan bien como era de esperar. Y si aún así hemos ganado a 2 equipos como Raiders y Barça, ¿cuán de buenos puede llegar a ser los Heretics el día que la botlane empiece a funcionar mejor, ¿no? Álvar ha dicho antes que esperaba que acabara la semana 1-2. Ya vais 2-1. 2-0. Ya vais 2-0, perdón. Ya vais 2-0. You understood? ¿Qué esperabas tú esta primera semana? They asked me how much do you think is going to be the score? Yeah. And I said, like, first week is going to be a bit rough. I know the team is going to win the season, but first week might be rough. And he asked me for a serious score, and I said, like, maybe 1-2 or something like this. And then we are ready 2-0. How do you think the week is going to end? I mean, I feel like we beat the quote-unquote better teams with Barca and Movistar. So Guasones should be the easier game to win, but that's often when you lose. But I think we'll be 3-0, and I think we're starting out at a higher level than I expected. I feel like things are kind of picking back up from the guys from last year, like playing with them in summer. And it feels really good. And I feel like the synergy that we built up over that long time period of playing in EU Masters and winning the whole thing is carrying over. And I'm really excited to seeing what we can do. Bueno, dice que ya hemos ganado a los 2 mejores rivales que tenemos esta semana, que eran tanto Raiders como Barcelona. Dice que Guasones debería ser más sencillo que ellos, pero ese tipo de partidos, cuando piensas que es más sencillo, es cuando acabas perdiendo, ¿vale? Entonces no hay que dormirse con en este tipo de situaciones, este tipo de partidos. Piensa que vamos a acabar la jornada en 3-0. Piensa que está volviendo a conseguir esas sensaciones que tenía el equipo el año pasado, porque es el equipo que ya ganó tanto European Master como Superliga, y dice que está siendo muy natural para él su transición, porque el equipo lo está haciendo muy bien y que ve esos feelings del año pasado. Salvo Marlon. ¿Qué tal con Marlon? Me gusta Marlon. I think he's better than I expected, to be honest. I thought that in a lot of the Heretics games last split that he looked kind of shaky. But I feel like he's growing at a really fast pace. And I feel like he's the type of player that if he's comfortable and he feels good, he plays really, really well. So I'm excited to keep working with him.
Bueno, lo ha dicho en castellano, que le gusta a Marlon. Dice que el año pasado, cuando le veía jugar en los Heretics, que parecía como el jugador que parecía un poco más shaky, ¿no? Un poco más débil, ¿no? Pero dice que le ha visto jugar, que dice que está evolucionando a un nivel muy, muy rápido, que le ve muy bien de nivel y que cree que en un futuro van a ser muy buena botlane los dos juntos. Cambiando de tema, ¿qué tal la experiencia en LEC? How was LEC experience? Yeah. Puedes ser sincero. You can be as honest you can as say you the truth. want. Ignore Sure. Alvarez here, okay? It was sad. I think all of us had higher expectations, both individually and as a team. And for me, losing is always tough, but feeling like I individually didn't perform as I wanted to took a big burden on my confidence. And I felt like as playing in the LEC is a dream. I think that every pro player has. And for me, it was something that I'd looked forward to for a long time. And kind of achieving that dream, but not managing to achieve it in the way that you want feels really bad. And I really want to make sure that when I do make it back to the LEC, that I'm able to reprove myself and show that person, that's not who I am. I am not that player that played those games. And overall, it was tough. I think the format as well was very punishing. The fact that we played 3 games in a row made it hard as well. If you then have a bad game 1, and then you play again the next day, and maybe you have a bad game 2, and then the third game is even tougher. So I think that's another thing that I'm enjoying with the Superliga format, is that we have a lot of time to improve and get better. And that every game doesn't feel like it's do or die, and that we can actually grow as a team and breathe a little bit is nice. Sí, bueno, voy a explicar un poco lo que ha dicho. Lo principal que ha dicho es que él, cuando subió a LEC, para jugar a LEC, para todos los jugadores de League of Legends, jugar a LEC es como un sueño, ¿no? Es como la meta a la que tú quieres llegar, es lo que aspiras. Él subió a LEC, piensa que su performance no ha sido acorde a lo que él se esperaba, ¿vale? Sobre todo al principio, como que le costó un poco carburar. Él piensa que es mucho mejor de lo que ha demostrado en LEC, ¿vale? Y obviamente está apenado de bajar, ¿no? Dice que quiere volver a demostrar que puede estar ahí, quiere volver a demostrar ese nivel. Piensa también que la season es algo que hemos hablado mucho, o que yo he hablado mucho, tanto con jugadores como con entrenadores. La season actual de LEC es muy complicada para rookies, son muchos partidos seguidos, son 3 partidos que no tienes descanso, como él dice, no te dejan respirar, no te dejan nada. Si encima empieza la semana con una derrota el primer partido, eso te carga el resto de partidos y vas con un mood muy diferente, y es muy exhaustivo para estos nuevos rookies, ¿no? En las temporadas pasadas, cuando tenías solo 2 partidos y eran como 2 meses de competición, te permitía mucho más ese error, ¿no? Aquí, si empezabas una partida ya perdiendo, ya se esboleaba todo y el mood era muy malo, ¿no? Dice que es algo que es muy diferente a lo que pasa en Superliga. En Superliga tiene mucho más tiempo de respirar. Si tiene una mala semana, no pasa nada, porque ni la temporada está perdida, ni nada. Puedes respirar, tienes un par de días de descanso y demás, donde puedes volver a carburar, y eso se nota muchísimo, ¿vale? Mientras que el LEC es un poco más complicado. Eso es algo que se habla, que la incorporación ahora mismo de rookies en LEC es muy complicada. JACKSPEKTRA, hoy tenemos poco tiempo contigo. Otro día ya me gustaría hablar tranquilamente. Así que te voy a hacer una última pregunta antes de darle paso a Jojo, vale. De nuevo. ¿Cómo te sientes al hablar español mejor que Werlip? No sé. Creo Werlip tiene buen español, pero tiene que mejorar, ¿no? Estoy aprendiendo mucho rápido y no necesito mucho tiempo para superar. Mejor. Sí. Un aplauso para JACKSPEKTRA.